Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Mario Ramos está listo con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. Buenos días, Sonia. Un saludo a todo el auditorio. Bien, gracias. Bueno, como todos sabemos y nos consta, parece que uno de los principales, si no es que el principal problema que padece nuestro país en este momento, pues es el tema del narcotráfico y todo lo que con ello conlleva, ¿no? Muertes, desaparecidos. Se han incrementado también la presencia de este crimen en otras escalas, ¿no? La inseguridad pública, en fin. Bueno, la semana pasada nos enteramos de la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, un ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien además de tener una extensa carrera en el área de investigación en seguridad y de trabajos incluso operativos por la Policía Federal, dirigió diversos órganos dedicados a la seguridad nacional. García Luna fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue el brazo derecho del expresidente en esta materia, así como el artífice de la guerra contra el narco, esta guerra que dejó miles de muertos y desaparecidos. El pasado martes, 10 de diciembre, se convirtió en noticia nacional e internacional su detención en Dallas, Texas, por su presunta relación con el cártel de Sinaloa. Se le acusa de recibir sobornos millonarios en dólares por parte de el Chapo Guzmán a cambio de una supuesta protección entre 2006 y 2002. Durante el juicio de Guzmán Loera, el nombre de García Luna saltó a la luz pública cuando en noviembre de 2018 Jesús el Rey Zambada aseguró que entregó 2 maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública. Por la extensión y la complejidad de la situación, también cabe hacer mención que durante el sexenio de Felipe Calderón, las autoridades fiscales del país le perdonaron hacer un total de 4 millones de pesos en impuestos a un negocio registrado a nombre de su esposa, de la esposa de Genaro García Luna. Pero las irregularidades van más allá de estos millones condonados o perdonados al negocio de su esposa, sino también que según sus declaraciones patrimoniales, la fortuna de García Luna entre 2002 y 2008 se quintuplicó al menos. Esto lo declarado por el propio García Luna. Algunos cálculos pues hablan de la magnitud del crecimiento de su patrimonio que no corresponde con los ingresos que tenía como funcionario público. En este momento Genaro García Luna se encuentra a la espera de los juicios. Las pruebas que se han obtenido por el gobierno de Estados Unidos incluyen testimonios de agentes de la DEA, también de algunos narcotraficantes, transacciones bancarias y declaraciones falsas. De ser declarado culpable, podría incluso enfrentar hasta cadena perpetua. Este hecho es muy relevante y nos permite dimensionar la forma en la que la seguridad pública ha sido durante muchos años capturada, objeto de complicidad, de negocio y de corrupción en nuestro país. Es muy lamentable y muy preocupante que estas acciones pues salgan a la luz, pero sobre todo que la mayoría de las investigaciones judiciales en contra de funcionarios corruptos de nuestro país una vez más se originen en Estados Unidos y en nuestro país. De nueva cuenta se evidencia que las autoridades mexicanas han quedado rebasadas o permeadas o están coludidas, lo cual imposibilita que podamos avanzar, acabar con este gran reto de la impunidad. El caso de García Luna también tiene daños importantes, daños colaterales, sobre todo el expresidente Felipe Calderón, mina su proyecto político en el que se han enfrascado su esposa y él para formar un partido político y desafortunadamente para ellos, el hecho de que haya sido Estados Unidos quien comenzó el proceso judicial y logró la detención, le quita la oportunidad para mostrarse como víctima de una revancha política, una cacería de brujas. Con esto se le quita también
este carácter político a este caso y se queda en la arena de la justicia en Estados Unidos, donde deben estar estos asuntos, ¿no? Discutiéndose en el ámbito de los órganos jurisdiccionales y no en la arena política. Esto es muy importante, sobre todo cuando Calderón intenta reposicionarse ante la opinión pública como un opositor y crítico del gobierno de López Obrador, sobre todo en materia de seguridad. Sin duda todo termina por anular la autoridad o la supuesta autoridad moral que debe tener o al menos pretende tener. Pero ¿cómo explicarle, cómo le va a explicar el expresidente de la República a la gente que incluso cuando él era presidente, el excomisionario de la Policía Federal Preventiva durante su sexenio, Javier Herrera Valles, declaró que él ya le había informado al entonces presidente de la situación que estaba ocurriendo con Genaro García Luna? Incluso este personaje sostiene que en 2008 le había enviado 2 cartas al presidente en la cual le expresaba las irregularidades. Incluso señala que en aquel momento también involucraba a Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República, y hasta hace algunas semanas exministro de la Suprema Corte de Justicia. Mencionaba que también había irregularidades en el trabajo, en el desempeño del procurador. En fin, hoy nos damos cuenta que la supuesta guerra contra el narcotráfico que se libraba durante este sexenio que inició Felipe Calderón, además, repito, que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, pues fue una farsa, o en todo caso fue una guerra contra algunos cárteles o contra los cárteles enemigos que en su momento fue el grupo del crimen organizado, favorecido ese sexenio por el presidente. Y bueno, observamos también que se inició una descomposición en la organización. En este momento, como se está evidenciando y quedando claro, las instituciones y los cuerpos encargados de la seguridad nacional quedaron permeados, coludidos y corrompidos por el crimen organizado. Y no es mi comentario, Sonia. Mario, así es inexplicable que, o creo que nadie nos explicaríamos que Felipe Calderón no estuviera pendiente de todo lo que sucedía en materia de seguridad en el país y de cómo funcionaban las instituciones de seguridad, según se ha confirmado a través de las investigaciones que se siguen a raíz del juicio de Joaquín Guzmán. Y el asunto también es cómo en México estas investigaciones no se siguieron de la misma manera, ¿no? Sí, de nuevo, parece que nuestros cuerpos de investigación, de inteligencia, pues no funcionan, o funcionan cuando les conviene a los que tentan el poder político. Y bueno, afortunadamente en Estados Unidos, digo que más que sea allá y no acá, pero bueno, se dan a conocer estos hechos y bueno, que tengamos la esperanza de que desde allá se logre hacer justicia, que se investiguen a fondo y que pues se pueda de ahí ir desmembrando, ir conociendo más información. Sin duda hemos visto en estos últimos ya meses, ¿no? Desde la detención de Joaquín Guzmán Loera y las declaraciones que han dado los juicios, cómo están siendo señalados y involucrados funcionarios de tan alto nivel, ¿no? Estamos hablando del secretario de Seguridad Pública, del Procurador General de la República, y pues se antoja imposible prácticamente que el presidente Felipe Calderón no hubiera tenido conocimiento de estos hechos. Y en términos generales, también en un país como México, ya tan copado por el crimen organizado, también resulta imposible no creer que había este vínculo entre poder y delincuencia, ¿no? Sí, y a mí me parece que a partir de esto, pues se tienen que activar las investigaciones con mayor profundidad aquí en nuestro país, porque, bueno, pues aquí se habla de los titulares, o del titular en este caso, Genaro García Luna, de esta corporación, pero bueno, hay instituciones, hay diferentes niveles, ¿no? Debieron existir y debieron estar involucradas muchas otras personas. También en algunas ocasiones vemos que estas
de tensiones espectaculares, mediáticas, pues sí, logran darnos esta esperanza, esta ilusión de que las cosas están cambiando, de que se está haciendo justicia, pero ahí queda. En México también tendrá que tener su porción, su participación en esclarecer, en descubrir, en investigar y detener a las personas que hayan sido corrompidas y sobre todo hacer los cambios institucionales para que esto no ocurra tan frecuentemente como ha estado sucediendo en nuestro país. No solo las corporaciones de seguridad en el ámbito municipal y estatal, ¿no?, que son unas corporaciones que están debilitadas y que están en muchos casos a merced del crimen organizado, pues no vemos que las instituciones del primer nivel del gobierno federal y del poder político nacional. Mario, y sé que es un poco casualidad que pues hayan alcanzado el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala el número de asambleas necesarias para el registro, este primer paso de los dos que tendrán que dar. Sin embargo, bueno, pues no deja de ser curioso que los mexicanos sigan creyéndole. Claro, y bueno, tienen su derecho, ¿no?, de formar un partido político, han cumplido con los requisitos, han recorrido el país, han hecho sus asambleas, pero con esta información, bueno, con los resultados de su sexenio, con esta información, como tú dices, resulta curioso y me parece también absurdo, sin posibilidades de que la fuerza política crezca, o sería también muy lamentable que los mexicanos, que toda la ciudadanía no esté al pendiente, entrada de estos hechos, de estos casos que, bueno, no permiten imaginar que con esta evidencia pudieran de nuevo recuperar el poder político que tenían y pues formar, ¿no?, gobierno, representaciones en los órganos legislativos, en fin. Yo creo que los personajes, sobre todo el expresidente Felipe Calderón, con toda la evidencia y los hechos que se han ido poco a poco demostrando, pues no tiene nada que hacer, ¿no?, como una propuesta política para cambiar las cosas o estos problemas que tanto están afectando a todos los mexicanos. Claro, porque seguramente no serán un partido con muchas posibilidades de lograr espacios, pero de lograr el registro seguramente lo que sí tendríamos es un partido más que mantener. Un partido que recibiría financiamiento público y bueno, muy probablemente si tienen un poco más del 3% de los votos, tendrían representación en la Cámara o en este caso en la Cámara de Diputados, en algunas legislaturas estatales, estarían incidiendo, perteneciendo a la Junta de Coordinación Política y, como tú dices, mantenerlo, pero además pues estos espacios en ocasiones se han convertido en espacios para poder negociar, ¿no?, para tener negocios, impunidad, en fin. Pero bueno, así son las reglas electorales. Yo creo que está bien que pueda existir la posibilidad de que nuevas expresiones políticas alcancen el registro y que puedan presentarse frente a los electores de la boleta, pero en este caso sí parece curioso y absurdo que Felipe Calderón vaya a tener de nueva cuenta un partido político para ofertarse, ¿no?, electoralmente. Muy bien. Mario, muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias.